¿Qué quieres, Mario? Ponete en 4. Mario, deja de estar diciendo groserías, ¿vale? Que la cámara está encendida. Chúpame la pija, maricón. さて、ついにドクターの地下帝国に侵入したのにゃが。Muzan Kibutsuji, el villano principal de la obra de Kimetsu no Yaiba, y uno de los antagonistas más conocidos en la nueva generación de animes. Némesis de Yorichi Tsujikune, enemigo de la familia Kamado y gran amenaza para la familia Ubuyashiki, fue un personaje que ha sabido moverse en las sombras, con el fin de perfeccionar la fórmula que lo volvió el ser definitivo. Sin embargo, este trayecto no le fue para nada sencillo, debido a las décadas y décadas de conflicto con los cazadores de demonios, quien le impediría lograr su cometido, mas no fue hasta la llegada de Tanjiro, quien pondría fin a su guerra con los Ubuyashikis. Muzan, a pesar de su anonimato a través de las generaciones, debido a su exceso de confianza, le resultaron imprevistos que a largo plazo, desembocarían a la derrota de sus subordinados, y posteriormente, a su muerte a manos de los cazadores. Hola a todos, yo soy su amigo y servidor, el desconocido. Muzan Kibutsuji, a pesar de que contaba con contactos y recursos en el mundo humano, para conseguir el lirio de la araña azul, contando con la fiel devoción de las 12 lunas quienes agilizarían la búsqueda, y que aún así, jamás pudo concretar su objetivo de vencer al sol, debido a unos errores que cometió a lo largo de su existencia, lo que lo llevó a su inminente derrota a manos de Tanjiro y demás cazadores. En este video recopilaremos algunos fallos que cometió Muzan, errores que al mirar en retrospectiva, dejarían muy mal parado al personaje por lo sencillo que habría sido la solución, y la victoria que habría conseguido de haberlos aplicado. Sin más flora, comenzamos. Número 1. Subestimar a los humanos. Parte del encanto que tiene, es su narcisismo extremo, su megalomanía y su antipatía, tanto en humanos como en sus subordinados. Era obvio que los demonios tenían la superioridad en todos los aspectos a comparación de los cazadores, como es la longevidad, la fuerza, regeneración, velocidad, y una técnica de sangre única. Lo cual lo haría subestimarlos, debido a lo frágil y fáciles de matar que serían. Sin embargo, si habría algo que los cazadores tenían y los demonios no, era la determinación de seguir luchando, estando en las condiciones más desfavorables. ¿Cuántas veces no hemos visto a los cazadores con heridas de todo tipo? Ya seanse, heridas superficiales o leves, heridas notables o de daños internos, o inclusive heridas graves o de mortalidad. Sin importar el estado en que los cazadores se encontraban, ya que a diferencia de los demonios, ellos demostraban determinación de luchar hasta el final sin importar qué. Este punto se ve reflejado en los últimos diálogos que tuvieron Muzan y Kagaya. Este último afirma que, a pesar de miles y miles de humanos muertos durante este conflicto, los sentimientos humanos y su determinación, los llevará a tarde o temprano, acabar con él aún con la muerte de Kagaya, y el que le siga a Kagaya, y así en un ciclo hasta que la maldición de la familia sea destruida, con la muerte de Muzan, cosa que momentos después se termina de corroborar al volarse por los cielos junto a su familia, no para matarlo, sino para impulsar a los cazadores a seguir luchando después de su muerte. El factor de la determinación a acabar con la maldición de Muzan, se ha estado desarrollando con el paso de los años. Desde el primer momento en que Yorichi se topó con Muzan, le enseñó que los mismos humanos podían doblegar su poder y el de los demás, un factor del que jamás aprendió, y por la cual la organización siguió perdurando las décadas y décadas, sin ningún avance de su búsqueda. Principalmente Muzan tenía la visión de que todo aquello anudado a los Ubuyashiki, eran un impedimento para conseguir su anhelada eternidad, viéndose a sí mismo como un bendecido, mientras que los Ubuyashikis eran los malditos, destinados a morir junto a los cazadores, considerando a Yorichi como el único digno de ponerse a la par con él, cosa que seguiría reflejando la subestimación, tanto a Tanjiro como al cuerpo de cazadores, en su batalla final, y en el justo escenario donde Tanjiro sufría de una intoxicación por su sangre. Dejando de lado el tema físico, los cazadores buscaron otros medios para hacerles frente fuera de las Nichirin, ya sea la glicina para ahuyentar y crear fármacos contra los demonios, algunos cazadores con cualidades especiales, tales como Genya quien podía convertirse en demonio momentáneamente, y Sanemi con su sangre especial, o ya si queremos ir un poquito más familiarizados, contando a Nezuko, Tamayo y Yoshido como partes del bando humano, empleando su técnica de sangre y conocimientos para hacerle frente a Muzan. Número 2. Aliados humanos.
Lo sabemos tú y yo, y creo que era un factor obvio que Muzan debió contar, y era en tener aliados humanos quienes ayudaran a agilizar la búsqueda. Sabiendo que el gobierno japonés jamás intervino con el problema de los demonios, entraría la familia Ubuyashiki con la creación de la Organización de Cazadores de Demonios, que, si nos lo ponemos a pensar bien, la organización era más un organismo privado más que público, ya que no contaban con el apoyo y aprobación de los organismos gubernamentales, y es más hasta dudo que supieran de su existencia, casi todo el presupuesto para armamento y personal venía del bolsillo de la familia, y no contaban con el apoyo de organismos de seguridad pública, tales como el ejército o la policía local, lo que da como resultado que la organización de cazadores no tenían absoluta autoridad en la ciudadanía, lo que le permitía a Muzan actuar y mezclarse con suma facilidad entre la humanidad, sin tener repercusiones legales. Creo que es un factor bastante obvio, ya que, si ni siquiera las lunas ni él, podían dar con el paradero del lirio, porque, obviamente solo podían actuar cuando el anochecer llegaba, me resulta imposible que Muzan, que es una persona precavida y manipuladora, jamás optó por tener un grupo de humanos que pudieran continuar con la búsqueda. Y no solo eso, si hay algo que se nos ha mostrado en esta obra, es que no todos los demonios eran malos, pero no todos los humanos estaban en contra de los demonios. Muzan pudo haber manipulado uno que otro cazador de rango menor o algunos kakushis, ya que a diferencia de los pilares y tsugokus, muchos de estos no tenían un fuerte vínculo afectivo con el patrón a comparación de ellos, lo que resultaría fácil hacer que más de uno terminase aceptando, en formar parte de las 12 lunas, o ya de plano que funja como agente que se encargue de sabotear e informar a Muzan de los próximos contraataques. Sabiendo cómo fue Muzan con las lunas cuando eran humanos, habría sido fácil para él manipularlos con falsas promesas, para así conseguir información de la flor mientras ellos no podían salir, y saldría demasiado rentable deshacerse de ellos una vez no les sirvan más y reemplazarlos, o en el caso de que alguno de ellos buscara rebelarse contra él, serían fácilmente mandados a matar incluso por lunas crecientes. Este factor de confiarse únicamente con demonios, era más por su visión cerrada y antipática, pero más que nada, debido a que los demonios eran fieles a él más que por obligación, que por devoción, ya que él podía saber lo que hacían en todo momento, y si resultaban revelar su identidad, podía acabar con ellos sin necesidad de intervenir directamente, cosa que no pasaría con los humanos porque estaría obligado a darles de su sangre para este cometido. Sabiendo lo fácil que sería conseguir humanos dispuestos a trabajar con él, ya sean por necesidad, ya sean por motivos personales, ansias de poder y riquezas, o algunos que simplemente desean hacer el mal a otros, le hubiera resultado fácil conseguir humanos que lo ayudaran tanto con la flor, como en sabotear la organización. O quién sabe, si nos queremos ir al lado turbio, pudo haber hecho tratados con un tratante de blancas para sustentar de sangre a los demonios, pero como esto es un manga shonen y no un seinen, descartamos esa posibilidad un tanto turbia. Número 3. Pocos demonios usuarios de alientos. Este punto viene de la mano con el primer y segundo, ya que, como siempre, todo es culpa del exceso de confianza de Muzan sin tener una visión holística del asunto, y buscar formas de hacerles frente a los cazadores. Creo que todos nos preguntábamos alguna vez, ¿por qué no habían demonios con alientos? Si no es hasta el arco de la fortaleza infinita que se nos revelaría que, en efecto, si habían lunas superiores con alientos, como es el caso de Kokushibo, y recientemente con la integración de Kaigaku sustituyendo el puesto de luna superior 6. Y con lo poco que se nos ha mostrado en el arco, los alientos junto a su técnica de sangre, los vuelve enemigos realmente peligrosos contra los cazadores, debido a que juegan en su mismo terreno, y con el factor de la estamina ilimitada y regeneración, los vuelve enemigos imparables, tanto en cazadores de rangos menores como en pilares. Sin duda alguna, tener a todas las lunas con un aliento aprendido, más su técnica de sangre demoníaca, haría la gran diferencia en las peleas, y es cierto que la experiencia sería diferente a comparación de años y años de generaciones de alientos, pero si hay algo que nos enseñó Kokushibo, es que uno puede crear su propio aliento de acuerdo a su estilo de pelea, y quién sabe, habría estado genial ver a Douma con su aliento gélido, Hyoko con un aliento del agua único, más sus jarrones, Hyotaru con un aliento de sangre venenosa, y tal vez yo no sea Muzan o no piense como él, pero de haber implementado eso habría una mayor tasa de efectividad en sus encomiendas, y quién sabe, sería cuestión de tiempo que los demonios con alientos acabasen con los cazadores de demonios con mayor facilidad.
Me sorprende que Kokushibo, con los años que llevaba trabajando para Muzan, jamás se le pasase la idea de instruir a las lunas superiores, aunque sea las bases principales, y ya de ahí que cada uno lo desarrollase como quisiese. Después de todo, las lunas superiores se enfrentaban entre sí con el fin de escalar en la jerarquía, sería un buen motivo para seguir entrenando y obtener más sangre, para fortalecerse y hacerse más fuertes, o inclusive ahora que lo pienso, pudiendo desarrollar un segundo o hasta un tercer aliento, sabiendo que tienen todo el tiempo del mundo para hacerse más fuertes, y con las constantes premiaciones de Muzan con más sangre, sería un buen incentivo para fortalecerse. Número 4. Desmantelar y minusvalorar a las lunas crecientes. Resultado de la impaciencia de Muzan al no ver progreso en las lunas crecientes, de un simple chasqueo, acabó con cada uno de ellos sin titubear, dejando únicamente a Enmu como el único y último, antes de su muerte y posterior desmantelamiento. Es cierto que muchos de las lunas crecientes eran muy débiles, a excepción de ejemplares como Rui, el mismo Enmu, o ya si queremos ir un poquito más lejos, Jairo, ex luna creciente 2. Muzan tenía la idea de que un demonio debía ser más poderoso que un humano, por lo que exigía resultados y nunca se impresionaba por el logro de asesinar a un pilar, teniendo a las lunas superiores como un prototipo de lo que deberían ser los demonios de sus filas, imponiendo estas expectativas a las lunas crecientes, exigiéndoles cosas que estaban fuera de su alcance porque, oh vaya quien lo diría, son lunas crecientes, lo que quiere decir que no son tan poderosos a comparación de una luna superior, pero que estos pueden tener el potencial de aumentar su fuerza, o podían encontrar una próxima promesa, si se les suministraba suficiente sangre de Muzan y consumían sangre humana, pero es un factor que Muzan nunca tomó en cuenta, y vaya que a largo plazo pasaría factura, ante la inminente llegada de Tanjiro y demás, que irían acabando con cada luna superior, hasta solo quedar 3, y 2 recién ascendidos como Nakime y Kaigaku, lo que pondría a su ejército en una desventaja numérica, a comparación de los 7 pilares que, y no sé, si por algo las lunas crecientes eran sustituidos constantemente, digo yo que debió influir en algo la actitud sobreexigente y mega confiado de Muzan, y del poco o casi nulo desarrollo que estos tenían con el paso de los años, a comparación de otros que tenían previa experiencia en el combate o prodigios de nacimiento, suena un tanto injusto el trato que Muzan les dio a las lunas inferiores, y lo estúpido de su decisión en desmantelar una parte primordial de su organización, y aunque su contribución era mínima o hasta nula, representaban un fragmento del poder ofensivo de la organización, y como medio alternativo en caso de que uno de sus hombres cayese en combate. Número 5. El mismo Muzan. Irónicamente, Muzan, a pesar de ser inteligente y cauteloso, alrededor de todo este video se nos ha mostrado que su mismo comportamiento causó la caída de su propio reino. Muzan en todos estos milenios que llevaba liderando las lunas, se centró en 2 cosas: destruir a los descendientes del aliento solar, y conseguir el lirio de la araña azul. Pero sus métodos de involuntario autosabotaje, causó un efecto de fuga de gas, con la flama adecuada, volaría todo su trabajo que le tomó décadas y milenios de vida, en menos de un santiamén. Si Muzan sabía de la existencia de los Kamado, ¿para qué matarlos si podían trabajar para él, o sacarles la información acerca del lirio de la araña azul? O aún mejor, secuestrarlos y convertirlos en demonios para buscar una alternativa al lirio. Si Muzan quería acabar con la familia Ubuyashiki, ¿por qué no escaló en las altas esferas del poder para acabar con la organización? Si Muzan quería conseguir el lirio, ¿por qué no hizo algún trato con un grupo de humanos para que llevasen la investigación? Sin darse cuenta, Muzan causó su propia paradoja de Zenón, persiguiendo una flor por miles, y miles, y miles, y miles, mientras era perseguido por una organización, seguía persiguiendo una flor por un único método, mas nunca se paró a plantear otras formas de conseguirla, y si en el caso de que no podía, también habían otros métodos para acabar con los cazadores de demonios, pero simplemente, se limitaba a mandar a sus hombres a capturar información, sin avance alguno, por miles de años, y aunque pudo mantenerlos a raya por mucho tiempo, fue cuestión de tiempo que el destino fuera en su contra, y acabaría cayendo por su propio peso. Irónico, porque años después sería encontrada por un descendiente de Inosuke, con el pasar de los años, con la menor cantidad de recursos y contactos que Muzan. Esto lo deja como un ser impaciente, soberbio al extremo de estar cegado por su deseo de poder, confiado a tal punto de que fue cuestión de tiempo de que una generación doblegara décadas de poder de las lunas en cuestión de pocos años, iracundo al punto de matar a sus propios hombres por mero despecho, sin antes pensar en las posibles causas y cómo podría remediarlo. Directamente lo peor
peor que le pudo haber pasado a las 12 lunas, fue en tener a un líder tan explosivo y megalómano como lo fue Muzan. Y bien, hemos llegado a la conclusión de este análisis. ¿Cuáles crees que fueron otros factores por las cuales perdió? Pon tus opiniones en los comentarios para abrir debate. Si el video resulta bien recibido, haremos un análisis de los errores que cometió el bando de los cazadores de demonios. Yo soy su amigo y servidor el desconocido, y nos vemos en la siguiente ocasión.